Buenos días, mi nombre es Laurimar Castillo, soy estudiante de segundo año de Derecho y hoy les vengo a exponer sobre la ley del trabajo. En Venezuela, el marco legal que regula las relaciones laborales establece un conjunto de derechos, obligaciones y principios destinados a garantizar condiciones dignas y justas para los trabajadores y empleadores. La Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras de la LOC en vigor desde el 2012 constituyen la normativa principal en materia laboral, abordando temas como la remuneración, las jornadas de trabajo, beneficios, protección legal y otros aspectos esenciales del vínculo laboral. La remuneración en Venezuela con la LOC, el concepto de salario desde el artículo 104 de la LOC. Salario es la remuneración o contraprestación económica que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios, según la LOC. Es un derecho fundamental que debe ser garantizado y va pagado oportunamente y puede adoptar diversas formas y modalidades. El salario puede definirse como el pago que recibe una empresa por algún trabajo realizado. De esta manera, la persona que se esforzó, tanto física como mentalmente, prestando sus servicios es recompensado mediante la remuneración en términos monetarios por parte del ente contratante. El salario es un derecho consagrado según el artículo 98 de la LOC. Clases. Por unidad de tiempo, el artículo 113 es aquel que se toma en cuenta el tiempo en el que el trabajador pone sus fuerzas de trabajo a disposición del patrón. Por unidad de obra, el artículo 114 es el trabajo que se computa de acuerdo con el número de unidades producidas. Su forma más clara es el atajo. Este tipo de salario no podrá ser menor al estipulado por unidad de tiempo. Salario por tarea, el artículo 115 es aquel donde el empleado es contratado para realizar una actividad determinada tomando en cuenta su grado de rendimiento y el tiempo que podrá llevar en ejecutarla. Las modalidades, el salario fijo es la remuneración acordada por una unidad de tiempo, hora, día, quincena o mes, que el trabajador recibe de forma constante y coincida en este atámono, sin importar el resultado productivo. Salario variable. El monto total no se conoce con antelación, ya depende del rendimiento, comisiones de destejo, unidades de obra o piezas producidas. Salario mixto combina una parte fija, sueldo, base garantizado y una parte variable, comisiones, bonos de productividad y incentivo. Salario integral. Se debe sumar el salario básico, todos los conceptos recibidos regularmente como horas extras y bonos nocturnos, aunque esto convierta un salario fijo en variable. Unidad de obra, destejo. Se toma en cuenta el resultado del trabajo, el artículo 113. Tarea. Se considera el tiempo y la obligación de un rendimiento específico, artículo 115. Característica. Es indispensable y debe de pagarse en moneda de curso legal. Es necesario para la subsistencia del trabajador y su familia. Debe respetar el salario mínimo legal. Excepciones. Trabajos ocasionales o esporádicos. Contratos a prueba o por temporada, según la estipulado en la ley, y convenios colectivos. No siempre la remuneración se configura en dinero, por ejemplo, en algunos beneficios o en especie, en casos de trabajo no remunerado como el voluntario. 2. Principios que regulan la remuneración. Principio de igualdad, pago o igual por el trabajo, el artículo 20 de la LOC. Principio de irrenunciabilidad. No puede renunciarse al salario, el artículo 19 de la LOC. Principio de proporcionalidad, remuneración adecuada a la labor realizada, el artículo 100 de la LOC. Principio de no discriminación,
igualdad de pago sin distinción de género, raza, religión, etc. Artículo 26 de la LOA. Sistemas de protección legal y privilegio, artículo 94 y 142 de la LOA. Sistema de protección. La LOC establece mecanismos como la inspección laboral y tribunales para garantizar el pago oportuno y correcto. Privilegios. En caso de insolvencias del empleador, los salarios tienen preferencias en el pago o concursos de acreedores. En embargabilidad, los salarios son inembargables en ciertos límites para garantizar la subsistencia del trabajador. Inembargabilidad y excepciones. El artículo 152 de la LOC establece que los salarios son inembargables en la cuantía que equivalente a un salario mínimo legal, salvo a casos de deudas alimenticias, multas o pensiones alimenticias ordenadas por autoridad competente, donde puede permitirse el embargo en mayor proporción, según lo que establece la excepción el artículo 153. Salario mínimo. Definición y regulación. En la cantidad mínima establece por el Estado para garantizar condiciones dignas de la LOA y decretos presidenciales periódicamente actualizando su monto. Decretos y actualizaciones. El salario mínimo es fijo mediante decretos ejecutivos nacional establecen periódicamente el salario mínimo en función de las condiciones económicas del país. En último, el decreto publicado del GONO 4.653 no se fija en bolívares, sino 100.300 a partir del 15 de marzo del 2022. Actualmente se mantienen congelados desde este año del 2022. El salario integral incluye el mínimo más bonos de guerra económica y cestatique frecuentes ajustados, participación en beneficios o bonificación en fin de año, el artículo 131 al 140. Los trabajadores tienen derecho a participar en los beneficios económicos de la empresa, según lo establecido en la ley del artículo 113. La bonificación del fin de año como aguinaldo, esta la regula por la LOA y debe pagarse en un periodo determinado, el artículo 132. Condiciones de trabajo, jornadas de trabajo, concepto y clase. La definición, tiempo durante, cuál es el trabajador que está a disposición del empleador. Clase, jornadas del artículo 173 de la LOA. Jornada diurna, hasta las 6. Jornada nocturna, desde las 6 hasta las 6 a.m. Jornada mixta, combina a ambas. Prolongaciones y interrupciones, artículo 181 de la LOA. Prolongaciones, horas trabajadas fuera del horario normal, sujetas a pago adicional. Interrupciones, descanso durante la jornada laboral, mínimo 1 hora. Limitaciones, la jornada máxima legal es las 8 horas diarias y 44 semanales, salvo excepciones establecidas por la ley del artículo 173 y 176 de la LOA. Horas perdidas, horas extra, días hábiles, feriados, descansos y compensatorios. Horas perdidas, tiempo no trabajado por causas ajenas al trabajador. Horas extras, trabajo realizado fuera de la jornada regular, con pago adicional, normalmente 50% de más. Días hábiles, días laborables según la ley. Feriados, días de descanso obligatorio renumerados según el calendario oficial. Descanso compensatorio, descansos semanales y días compensatorios en caso de trabajo en días feriados, según lo establecido en el artículo 184 de la ley y arreglemos. Gracias.